Hola, ¿cómo están? Este es el videito para aprender a hacer simulaciones con ventilación natural y sin equipos de aire acondicionado o ventilación mecánica en Design Builder. Me disculpo de antemano por la demora en este video, pero realmente pues fue mucho más complejo de lo que yo me imaginé. Aquí pues ya estamos en el programa. Este es un modelo mm, precargado de Design Builder, pues que realmente no es el caso como hablar de cómo son los componentes de modelación de este programa, sino que me voy a concentrar en varias cositas claves sobre el tema de ventilación natural. Lo primero es cómo configurar el programa y él cambia varias de las opciones que nos genera cuando yo le digo que la edificación que yo estoy modelando tiene condiciones de ser ventilada naturalmente. Es decir, cambian los parámetros de estanqueidad de la edificación, me permite pues como calcular esa ventilación no desde unos parámetros que yo le dé, sino desde el archivo climático que yo estoy cargando. Lo segundo es hablar un poquito como de cómo esa ventilación natural que yo le estoy diciendo al programa va a tener unas implicaciones dentro de las actividades, las cargas, la construcción de la edificación, pues como todas estas pestañas que hay aquí arriba. Lo tercero es, ya cuando voy a simular, hacer una simulación de control en la que yo pueda verificar que realmente se está ventilando de manera natural y que no es una ventilación así constante como sería gráficamente si yo estuviera en una edificación con aire acondicionado. Vamos a hablar un poquito de clima y de archivos climáticos y ese cargue de los archivos climáticos. Entonces, lo primero que yo debo hacer, después de que termine de modelar, por supuesto, es decirle al programa que yo no quiero que calcule la ventilación natural a través de unos parámetros establecidos. Por ejemplo, siempre los espacios van a tener 10 renovaciones de aire por hora, porque además de ese parámetro ser súper eh, pues como casi que poco objetivo, pues yo estoy desentendiéndome del archivo climático que tengo y eso pues no es muy sano porque si yo tengo la posibilidad de tener un archivo climático que me va a dar un montón de información, valga la redundancia climática, pues debería aprovecharlo. Entonces me voy a esta, perdón, a esta llave que hay acá en la barra de herramientas, que es el botón de Tools. Ahí le voy a dar clic. Y miren que aquí abajo me pregunta, bueno, ¿qué vas a hacer con la ventilación natural y la infiltración? Va a ser, digamos, schedule, que es como definida, o va a ser calculada. Cuando yo arrastro este botoncito a calculado, entonces yo ya le estoy diciendo que utilice el archivo climático para el programa mismo definir cómo va a ser la relación de la edificación con el viento. Y aquí se recomienda dejarlo en renovaciones de aire por hora, sin embargo, pues si hay una preferencia distinta de cómo medir esa ventilación, se deja así. Y acá, ok. Entonces él se actualiza y organiza varias cosas, sobre todo, por ejemplo, acá en openings, vamos a mirarlo rápidamente. Yo ya voy a tener algunas cosas distintas en la operación, en aquí, por ejemplo, se me crea aspecto que es el coeficiente de descarga de las aberturas, en fin. Pero bueno, vamos uno a uno. Entonces, lo primero era eso, como decirle al programa que lo que yo quiero hacer es que tenga en cuenta el archivo climático para definir las condiciones de ventilación. Y vamos a ir a pestaña por pestaña definiendo qué debo yo tener en cuenta para
para estas simulaciones con edificios ventilados naturalmente. Lo primero es que pues, se recomienda, igual que está acá en el árbol de jerarquías de esta edificación, que yo siempre trabaje también como por un árbol de jerarquías dentro de las especificaciones que le estoy dando a mis espacios, en este caso a las actividades. Entonces, lo primero que se recomienda siempre es hacer una copia de el template o el formato pues, que tengo acá arriba. Debo escoger uno pues, que sea parecido a lo que yo estoy haciendo, que en este caso es un espacio residencial. Entonces, bueno, cualquiera de estos nos sirve. Le damos crear una copia. Ahí vamos a editarlo. Ahí entra dentro de ese elemento que yo acabo de hacer. Y la recomendación es también ponerle un nombre que me permita encontrarlo siempre primero. En mi caso, pues yo les pongo una letra A o un número 0, bueno, en fin, como se prefiera. En este caso, entonces voy a poner Casa Laura, que este es como la gran pestaña o el gran template donde van a ir adentro de todos los otros, digamos, más específicos de la ocupación de esta casa o de esta edificación. Entonces ahí yo podría incluso definir la densidad de las ganancias, la ocupación, esto lo vamos a ver un poquito después. Aquí tengo el tema del agua, en fin, y control medioambiental. Entonces, si yo le digo aquí OK, ya me creó como esta gran, voy a seleccionarla, esta gran template, y entonces ya dentro de que está aquí en Building, esto es muy importante, que yo esté parado pues como en el gran edificio para que no me vaya a crear lo que estoy haciendo en un solo espacio o en un solo piso, en fin. Dentro de entonces, yo voy a poder definir cosas como la actividad. Si yo ya enseguida lo miramos, pues que le doy ahí el cronograma. Voy a poder definir la ocupación, ¿cierto? Que aquí me dice si está ocupado o no, yo lo puedo apagar o lo puedo prender. Y si está ocupado, ¿cómo lo quiero medir? Aquí en este caso puede ser por densidad, es decir, personas por metro cuadrado, que si es una casa o es un espacio que no tiene demasiadas dinámicas distintas, puede ser más o menos fácil. Sin embargo, en una casa, por ejemplo, yo puedo tener diferentes schedules, diferentes cronogramas según el espacio. Entonces, las habitaciones se usan en un momento, la sala se usa en otro momento, la cocina se usa en otro momento. Entonces, nuevamente, yo puedo venir acá, encontrar, por ejemplo, uno que yo quiera definir parecido a lo que voy a definir, a especificar, le doy copiar y a ese le doy editar. Nuevamente acá, entonces yo le digo, esto es una dormitorio. Y acá le puedo decir schedule compacto, que es pues, muy difícil de leer. O le puedo decir en la semana, dígame de qué horas a qué horas cada uno de los días. Entonces yo, por ejemplo, acá podría decir, no, es que los lunes pasa una cosa, los martes otra. O yo podría decirle que lo quiero, ay, perdón, que lo quiero compacto. Ay, ¿por qué no me? Discúlpenme un segundo. Discúlpenme un segundo, que no sé por qué no me está.
no me está como cargando el gráfico. Bueno, vámonos a este. Nuevamente, siempre lo mismo. O sea, yo no debería modificar los templates que tiene el programa, sino que siempre debería crear una copia y hacer uno propio. Acá lo edito. Ah, ok, aquí era como lo que les quería mostrar. Si yo genero, entonces, si es el dormitorio, yo digo que en el dormitorio van a estar de 10 p.m. a 6 a.m. Y yo puedo definir cuál es el porcentaje de las personas que hay en ese espacio que van a ocupar en cada uno de los momentos. Entonces, por ejemplo, acá estaba determinado de otra manera. Mejor dicho, voy a cancelar acá y voy a elegir uno que sea de dormitorio, que sea más fácil para mí editarlo. Child sleeping. Vamos a ver si este me sirve. Perdón. Cancelar. Vamos a hacerle una copia y vamos a editarlo. Ahora sí. De 10 p.m. a 6 a.m. Lo que acabo de hacer es elegir uno que sea mucho más parecido realmente a lo que yo quiero hacer. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que yo quiero que este espacio, estas son 9:30, perdón. Yo quiero que este espacio esté ocupado, el espacio al que yo le vaya a aplicar este schedule, que esté ocupado al 100%, o sea, la cantidad de personas total que va a ocupar ese espacio, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tengo que subir acá todos los palitos. Ahí es importante tener en cuenta cuál es la cantidad de personas totales que yo le dije a ese espacio que iba a tener o a esa casa que iba a tener para yo definir si aquí van a estar la totalidad de las personas. En este caso, por ejemplo, estoy diciendo que todas las personas van a dormir en el mismo dormitorio. Si no fuera así, entonces yo diría no, son la mitad de las personas, pero pues ahí lo definiría con estos porcentajes. Igual como esto es un ejemplo, pues vamos a dejarlo así. Bien, entonces acá me quedó, yo tengo un horario de ocupación que es de 10 a 6 de la mañana, le doy OK, lo selecciono y le digo a todos los días que va a ser igual. Entonces le digo que editar y miren que aquí en rojito pues siempre me pone los nuevos que yo acabo de crear. Entonces quedamos listos. Este es nuestro horario de dormitorio. Le digo OK. No se me puede olvidar después de crearlo, seleccionarlo. Aquí debo buscarlo, el que acabo de crear. Aquí está, a dormitorio. Y aquí entonces me lo va a generar. Y dentro de Casa Laura, pues yo debo tener diferentes. En el dormitorio será una cosa, en la sala será otra y hay que hacer tantos como sea necesario. La actividad metabólica es importante porque si yo voy a tener un espacio naturalmente ventilado, pues yo debería tener una tasa metabólica coherente con lo que se está haciendo allí. Pero si yo tengo un template que es una casa y de ahí hice la copia de este general, pues él me va por defecto a definir tanto un CLO, un nivel de vestimenta como una tasa metabólica coherente pues como con esas actividades.
Aquí en la velocidad del aire me va a decir que lo va a calcular, eso está bien. Y bueno, yo creo que por aquí ya estamos ok. Aquí todavía me está diciendo que hay unos heatings y unos cooling set points, pero cuando yo le diga que yo miro por acá arriba, que creo que es acá en openings. A ver, en actividad, estamos ahí. Está ocupado, sí, la tasa metabólica, tin, 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 tin. Bueno, este es importante. Y es que él me va a decir cuál es el set point, cuál es la temperatura en la que las ventanas se van a abrir, suponiendo que cuando las personas llegan a un nivel de temperatura X o Y, eso debe uno ponerlo por defecto dependiendo del clima en el que se esté haciendo la simulación. Por ejemplo, si es un clima caliente, yo no debería suponer que las personas abren la ventana en la mitad, por ejemplo, o en la parte superior de la zona de confort cuando ya estén súper sobrecalentado el espacio, sino que yo debería suponer que las personas apenas empiezan a acercarse a ese límite de confort, abren la ventana para no esperar a que están pues súper sobrecalentados. Entonces este set point pues eh, debería estar en un valor pues que yo organice. Y tanto la mínima como la máxima, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo decir, esta está en 20 y esta está en 24. Listo. Yo acá en layout, bueno, acá no, construcción, regálame un segundo, yo miro por acá. Aquí hay unas cargas pues como de equipos que como en este caso no estoy en una oficina lo podría pagar, pero me parece raro que yo no estoy viendo acá la ventilación natural. Bueno, vamos a abrirlos todos para verificar que estén bien. Aquí en construcción hay una cosa importante dentro de acá. Y es la, la infiltración o la hermetismo de las edificaciones, y es que yo, pues normalmente el por defecto está en medio, pero si yo estoy simulando una edificación que se ventila naturalmente, normalmente esas edificaciones no son demasiado herméticas, pues tipo Passive House, que es una edificación supremamente hermética que no tiene ninguna infiltración por ningún lado. Entonces, si es el caso, por ejemplo, si tiene paredes caladas, si tiene aberturas que no son herméticas, pues yo debería ponerlo en regular o muy regular
para pues, definir que realmente esa edificación no es demasiado hermética. Eso tiene pues unas implicaciones importantes dentro de la ventilación. Cuando me voy a aberturas, lo mismo, yo debería crear una plantilla de referencia específica para este proyecto. Entonces yo puedo, no sé, elegir una que se parezca y digamos que es esta. Hago una copia, el mismo procedimiento, la edito. Entonces aquí le digo que esto se llama Ventanería Casa Laura. Y aquí en Glazing yo le puedo dar pues como los parámetros principales o generales de los vidrios externos, de los vidrios internos y de los vidrios del techo. Y si tengo sombreamiento en las ventanas. Si bien yo puedo modelarlo a través de los componentes del modelo como tal, construirlo en el dibujo, es mucho más eficiente la modelación si yo lo hago por acá directamente encima de cada una de las ventanas, decirle que yo tengo, por ejemplo, unas persianas y que son de este y este tipo. Entonces yo le puedo decir, tengo un sombreamiento de ventana, ¿de qué tipo? Entonces yo le digo, acá, o, bueno, en fin, le puedo decir si está adentro, si está afuera, como sea, y le di, miren qué pregunta, bueno, eso cómo funciona. No, si esto tiene alguna tipo como de es móvil o algo así, que siga la ocupación. Le digo OK y ay, perdón, lo cargo acá. ¿Por qué no me cambió el nombre? Vamos a cambiarle el nombre nuevamente. Ah, sí está. Ahora sí. Le doy doble clic para que lo seleccione y a partir de ahí ya pues mi ventanería va a quedar con respecto a esas condiciones que yo le di. Debo definir, yo puedo definir el WWR, que es el radio entre lo abierto y lo cerrado, pero si yo modelé mis ventanas en el modelo con sus medidas y tal, entonces pues me va a tener eso en cuenta. Acá tengo el shading, también lo puedo ver desde acá. Y acá yo puedo controlar ¿cómo se dice? El aire, pues, o el caudal de las ventanas. Sin embargo, pues yo les diría que no hay necesidad, puesto que ya le dijimos al programa que nosotros vamos a tener en cuenta la velocidad del viento, la dirección del viento y la frecuencia del viento del archivo climático. Entonces miren que la operación de las ventanas pues está aquí con respecto a esto. Yo puedo buscar acá el que yo hice anteriormente, o lo que le puedo decir es que siga la ocupación. Y en la ocupación ya le habíamos dicho que cuando llegue a un set point de temperatura, entonces abra o cierre las ventanas. Esto es lo recomendado. Aquí es importante definir cómo funcionan esas ventanas, que sea un panel de vidrio fijo, no es lo mismo que sea una ventana corrediza que abre solamente el 50% para ventilación, o que sea unas persianas, o que sea una ventana batiente, en fin. Entonces, aquí yo puedo definir hacia dónde abre, que si es una ventana muy grande, eso va a tener una influencia si el cuerpo móvil es del lado derecho o del lado izquierdo, el porcentaje del área que abre. Entonces,
Si es un 5% o es un 50%, pues no va a ser lo mismo. Y el coeficiente de descarga es un dato que yo debo poner si no, por ejemplo, si no es una ventana corrediza que no tiene ningún elemento, digamos que le estorbe el viento, sino una ventana batiente o unas persianas o unas celosías que van a tener una fricción con el viento y van a generar que el viento no entre de manera tan eficiente. El coeficiente de descarga uno lo puede pues suponer más o menos mirando como la configuración de la ventana, sin embargo pues en línea uno encuentra bastantes datos que pueden ser interesantes. Esto estamos configurando las ventanas externas, sin embargo aquí pasa lo mismo con las internas y con las puertas, rejillas, etcétera. Entonces es importante que todo eso lo configuremos para que la ventilación sí funcione realmente como debe ser. Aquí en HVAC, entonces, lo importante es que yo acá, esto realmente fue una de las primeras cosas que debí haber hecho, es, perdón, es que me metí a la plantilla, es buscar una plantilla que se llama Natural Ventilation, acá está, No Heating, No Cooling. Entonces esta no la tengo que copiar y editar porque la voy a usar así tal cual, la elijo, y entonces ahí también van a pasar un montón de cosas. Miren que la ventilación mecánica se apaga, el calentamiento se apaga y el enfriamiento se apaga. Aquí con el tema del agua, por ejemplo, si yo no lo voy a evaluar, también lo puedo apagar como para ahorrar potencia de simulación. Y aquí, entonces, lo que él me está diciendo es, usted va a utilizar ventilación natural, sí, está prendida, pero usted no va a, lo que está en verde no lo va a tener en cuenta con respecto a la simulación. Está ahí, yo lo puedo mover, pero no lo está teniendo en cuenta. ¿Por qué? Porque yo le dije que yo quería utilizar las set points de temperatura para definir cómo iba a ventilar una cosa o la otra. Acá, por ejemplo, yo le puedo decir acá el que creamos. Y de todas maneras, pues todo esto ya está definido en el tema de actividad. Una vez le dijimos que la ventilación se va a comportar según la temperatura. Todo esto son pues cosas adicionales. El factor de ventilación. Miren que aquí dice cuál es el modo de control de las ventanas, la temperatura. Si yo le dijera no ventilación, la cierra completamente. Si yo le dijera otros modelos de confort, en fin, pues lo haría de otra manera. Pero realmente pues así lo pusimos. Eso es lo que él va a utilizar para la ventilación. Entonces acá no hay necesidad de prender esto. Ya está apagado lo que realmente no vamos a usar. Aquí en iluminación son como las cargas de iluminación. En residencial eso no tiene como tanta influencia, pero pues ustedes sabrán mucho más de eso que yo. Eso es generación de energías alternativas y CFD, pues que no lo vamos como a mirar ahorita. Entonces, en este momento, digamos que nosotros ya organizamos la simulación, perdón, ya organizamos como la información que le queríamos decir al modelo. Vamos a hacer el cargue del archivo climático. Aquí nos paramos en el general, en el primer nivel del árbol de jerarquías. Y yo creo que para México hay bastantes archivos climáticos generados por Energy Plus o similares que sirven para este programa. En Colombia casi no hay, entonces nosotros nos tenemos que, digamos, inventar maneras de generar esos archivos climáticos. Y si yo solamente tengo un archivo de PW, que es una cosa común que nos pasa aquí,
que tenemos el archivo climático en formato IPW, pero no tenemos el punto .stat, el punto .trg, los otros, digamos, archivos que completan ese paquete. Design Builder tiene una herramienta que nos ayuda como a generarlo. Se hace por la pestaña Tools, Early Weather Data. Y aquí, por ejemplo, yo puedo elegir este. Bueno, pero estos, disculpen, este sí, porque estos otros están malos. Y le digo convertir. Sí. Discúlpenme, es que ese está malo. Déjenme acá. Entonces uno aquí siempre tiene como esta herramientica de abrir la carpeta. Ups. Y voy a copiar de descargas un archivo original que tenga por acá. Ven, no tengo ninguno. Voy a descargarlo acá rápidamente. De esta página, de una vez se las muestro si no la conocen. Es una página interesante que tiene pues un montón de archivos climáticos de varios países. Voy a descargar, bueno, realmente cualquiera. Acá, este está bien. Descarga todo el paquete en un archivo comprimido. Pero quiero mostrarles qué pasa si yo solamente copio el EPW. Vamos a ponerlo acá. Listo. Cerramos acá, volvemos al programa. Creo que tengo como una ventana abierta. Así aquí está. Cerramos acá para que vuelva a cargar. Tools, Early Weather Data. Y por aquí debe estar Antioquia, Medellín o La Herrera, EPW, convertir. No sé qué es lo que pasa. Bueno, discúlpenme ese error, no sé qué es lo que pasa. Realmente sí se puede hacer la simulación si uno solamente tiene el EPW, sin embargo, es mejor tenerlos completos. Y les quería mostrar este como pequeño plugin que tiene Design Builder para generar el resto del paquete de los archivos climáticos si solo se tiene el EPW. Pero para que continuemos, entonces, en el primer elemento siempre verificar que estamos en el primer elemento del árbol de jerarquías. Vamos a en locación. Aquí dice Barranquilla, pero yo debería, pues normalmente debería salir pues uno como por defecto. Yo debería siempre, especialmente en Colombia, que salen un montón de opciones, pero todas estas tienen el mismo clima cargado porque de Colombia solamente existe el de Bogotá, que es la capital. Entonces, pues realmente si uno es como desconfiado y quiere ir a la fija, copiar uno cualquiera, copiarlo, editarlo, así como habíamos hecho en todas las otras secciones, y ponerle Medellín. Y así me cercioro que realmente eso es pues como lo que yo estoy cargando la información. Acá me voy a Simulation Weather, miren que realmente me pone es Bogotá. Aquí me meto.
Nuevamente le doy copiar. Lo edito. Otra vez Medellín. Y acá en el file name, me voy a ir acá y lo voy a elegir el que yo había descargado. Creo que es este. Ahí sí le doy OK. Lo elijo. Le digo que ese es el que quiero utilizar. Aquí ya se me actualiza. Reviso aquí al final. Por acá. Que sea Medellín. OK, de acuerdo. Locación se llama Medellín. Así es. Y le doy OK. Y aquí elijo el que acabo de actualizar. Él carga entonces ya la información. Creo que es acá. Aquí está toda la información resumida del archivo climático que yo acabo de cargar. Y aquí abajo puedo verificar que realmente es la plantilla de Medellín que yo acabo de crear. Bien. No hay necesidad de ponerle pues nada más. Ya nos podemos entonces ir a simulación, a hacer la simulación de control. Para verificar que la ventilación natural sí esté funcionando. Entonces le damos simulación. Le podemos dar horario para que nos muestre un problema como con la hora, pero bueno, no hay problema. Le digo actualizar. Y acá, gráfico. Miren que la ventilación realmente sí está bastante poco estática y eso nos muestra pues que sí hay un, digamos, un comportamiento normal de un edificio ventilado naturalmente. Yo quería, bueno, realmente pues este es como el resultado. Yo quería hacerlo de un solo día, pero bueno, ya lo hicimos ahí todo el año, no se demoró tanto. Entonces, este es digamos que la forma de analizar edificaciones ventiladas naturalmente. No estoy segura, esa es una duda que me surgió ayer, porque yo a la par de estar haciendo esto, estoy también aprendiendo. Y intentaré como meterme al foro de información de Design Builder para saber si es posible simular edificaciones que tengan zonas térmicas que sean naturalmente ventiladas y zonas térmicas que estén climatizadas, que eso pasa mucho en nuestro país. Yo tengo, por ejemplo, una universidad donde no todos los salones están climatizados, los salones o la mayoría de los espacios son ventilados naturalmente, pero hay oficinas o espacios específicos que tienen aire acondicionado. Entonces, pues sería muy interesante uno poder como tener ese control por espacio, sin embargo, todavía no sé si es posible hacerlo. Digamos que eso podría ser en un próximo video. Nuevamente les agradezco mucho toda la espera, me disculpo por eso, pero pues estaba, como les decía, aprendiendo a la par que intentando producir esta información y es un programa realmente mucho más completo y complejo de lo que pensé. Cualquier duda que tengan, estoy muy atenta. Si quieren, pues que nos sentemos como a mirarlo ya en una reunión sincrónica, claro que sí, no tengo problema. Y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto.